Hace un minuto. Juez humilla a Trump y frena el salón del infierno. Esta es la imagen que define a una presidencia que se viene abajo. Si hoy caminas frente al número 1600 de la Avenida Pensilvania, no vas a encontrarte con el símbolo solemne de la democracia estadounidense. Lo que verás es algo mucho más cercano a una zona de desastre. Frente a ti se abre un enorme cráter lleno de lodo y escombros, justo donde antes se levantaba la histórica ala este de la Casa Blanca. Verás grúas amarillas inmóviles, elevándose en silencio sobre la residencia presidencial, como aves de rapiña esperando su momento. Y por primera vez en 6 meses, escucharás algo que resulta inquietante. Silencio. Un silencio pesado, incómodo, casi amenazante. A partir de las 8 de la mañana de este lunes, 26 de enero de 2026, toda la construcción del polémico salón de baile de $400 millones, impulsado por el presidente Trump, ha sido detenida de manera inmediata y por tiempo indefinido. La obra que los defensores del patrimonio histórico ya apodaban el Salón del Infierno ha quedado completamente paralizada. Un juez federal, designado en su momento por Ronald Reagan, acaba de emitir una orden judicial de 40 páginas que no solo frena el proyecto, va mucho más allá. Acusa directamente a la administración de engaño deliberado, destrucción legalizada del patrimonio y una negligencia fiscal de proporciones escandalosas. El presidente Trump, que ya venía tambaleándose tras el desastre en Davos, el colapso de los bonos en Japón y el embargo de sus propiedades en Nueva York, ha recibido este golpe justo en su propio terreno. Esta mañana se despertó esperando ver cemento siendo vertido para lo que él consideraba su gran monumento personal. En lugar de eso, lo primero que encontró fue a un alguacil federal pegando una orden de cese inmediato en la valla que rodea la obra dentro del complejo de la Casa Blanca. La razón oficial es simple, pero devastadora. El dinero desapareció. Las donaciones privadas que supuestamente financiarían este gigantesco proyecto de vanidad se evaporaron después de la crisis financiera en Japón. Y sin ese respaldo económico, el juez determinó que el presidente de los Estados Unidos está, en términos legales, ocupando terreno público sin autorización, destruyendo patrimonio nacional con una orden que no tiene fondos reales que la respalden. En este informe especial a fondo te vamos a llevar paso a paso por la impactante orden judicial que acaba de publicarse. Te vamos a mostrar cómo la demolición del ala este se transformó en lo que muchos dentro de Washington ya llaman un suicidio político. Vamos a exponer a los donantes fantasma que desaparecieron en cuanto los mercados comenzaron a tambalearse. Y vamos a explicarte por qué este sitio de construcción detenido se ha convertido en la metáfora perfecta de un segundo mandato que simplemente se quedó sin camino por delante. El rey quería un castillo y terminó con un hoyo en la tierra. Para entender la gravedad de esta resolución y por qué esta mañana la capital del país está en estado de shock absoluto, tenemos que retroceder hasta finales de 2025. Recién estrenando su nuevo periodo en el poder, el presidente Trump anunció lo que describió como la renovación más ambiciosa en la historia de la Casa Blanca. Según él, el tradicional salón este era demasiado pequeño, demasiado anticuado y francamente vergonzoso para recibir a líderes del mundo. En un memorando filtrado a su jefe de gabinete, llegó a calificar las instalaciones existentes como propias del tercer mundo. Su solución fue lo que bautizó como el Gran Salón de Baile, una extensión de 90.000 pies cuadrados que, en sus palabras, rivalizaría con los palacios más lujosos de Europa. Quería detalles en hoja de oro. Quería techos de 30 pies de altura. Quería incluso un balcón especial de Victoria, con vista directa hacia el Departamento del Tesoro. El costo era astronómico, $400 millones. Pero tenía un discurso listo para venderlo al público. Prometió que los contribuyentes no pagarían ni un centavo. Aseguró que un grupo de patriotas privados, multimillonarios, ya había prometido cubrir la suma completa. Lo presentó como un regalo para la nación. Pero el precio no solo era económico, era histórico. Para levantar esa estructura, la administración sostuvo que era necesario demoler por completo el ala este existente. Eso implicaba la destrucción del teatro familiar,
el desmantelamiento de las oficinas de la primera dama y la excavación de los jardines históricos. Los conservacionistas estallaron. El Fideicomiso Nacional para la Preservación Histórica presentó una demanda casi de inmediato. Su argumento era claro: no se puede derribar un sitio cercano a un área protegida por la UNESCO solo porque alguien quiere una pista de baile más grande. Recordaron que la Casa Blanca pertenece al pueblo, no al ocupante temporal. Pero Trump pasó por encima de todo, literalmente. En diciembre, su Departamento de Justicia utilizó una laguna legal. Argumentaron que el proyecto era un asunto de seguridad nacional. Dijeron que la nueva estructura incluiría un búnker subterráneo de última generación para reemplazar al antiguo Centro Presidencial de Operaciones de Emergencia. El juez Richard Leyon, encargado del caso en ese momento, se mostró escéptico. Pero ante la Carta de la Seguridad Nacional, permitió que la demolición avanzara bajo condiciones estrictas. El ala este cayó en cuestión de semanas. Fue una escena impactante. Bolas de demolición golpeando el complejo de la Casa Blanca, polvo cubriendo el Jardín de las Rosas. Era algo visceral. El acuerdo era simple: pueden cavar el hoyo, pero no pueden verter ni una sola gota de concreto hasta que el dinero esté en el banco y el diseño sea aprobado por la Comisión Nacional de Planificación de la capital. Trump apostó todo. Derribó la estructura convencido de que el dinero y los permisos llegarían después. Creyó que podía presionar a los donantes y a los reguladores. Se equivocó. Esta mañana, el juez Leyon volvió al estrado y, según todos los presentes en la sala, estaba furioso. La transcripción del tribunal, publicada hace apenas minutos, se lee menos como un dictamen legal y más como una acusación directa contra toda la administración. El juez arremetió contra los abogados del Departamento de Justicia por lo que calificó como un engaño de proporciones monumentales. El núcleo del fallo es este: la Administración admitió en un documento sellado presentado a puerta cerrada el viernes por la noche que los fondos privados para el salón de baile actualmente no existen. La promesa de los 400 millones se basaba en compromisos no vinculantes de grandes donantes, administradores de fondos de inversión, magnates inmobiliarios y dueños de casinos. Los nombres de siempre dentro de la élite que apoya al movimiento MAGA. Pero esta semana pasó algo más: el colapso de los bonos en Japón, el embargo de activos en Nueva York, la retirada humillante en Davos. Esos donantes ahora enfrentan llamadas de margen. Ven cómo sus portafolios se tiñen de rojo. Cuando el Departamento del Tesoro llamó el viernes para cobrar el dinero real para el fondo del salón de baile, simplemente desaparecieron. Un donante importante, supuestamente un magnate de casinos en Las Vegas, que había prometido $50 millones, retiró formalmente su apoyo el sábado por la noche, citando la volatilidad del mercado y su responsabilidad fiduciaria con los accionistas. El fallo del juez fue implacable. Escribió que el Poder Ejecutivo demolió una estructura federal histórica basándose en la promesa de fondos que no existen, y que este tribunal no permitirá que la Casa del Pueblo se convierta en un sitio de construcción abandonado, impulsado por capital fantasma y promesas rotas. Ordenó la suspensión inmediata de los trabajos y le dio a la Administración de Servicios Generales un plazo para presentar un plan de restauración del sitio. En otras palabras, si no se asegura el financiamiento en 30 días, tendrán que rellenar el hoyo. Piensa en lo que eso significa. El presidente de los Estados Unidos podría ser obligado por un juez federal a tapar el agujero que él mismo mandó a cavar, dejando la Casa Blanca más pequeña, más fea y menos funcional de lo que era cuando llegó. Pasaría a la historia como el presidente que destruyó el ala este y dejó un parche de césped en su lugar. Pero la decisión va todavía más lejos. La excusa de la seguridad nacional, el escudo que Trump usó para iniciar la demolición, se vino abajo de manera espectacular. Durante meses, la Casa Blanca afirmó que este salón era esencial para la continuidad del gobierno. Dijeron que el sótano albergaría una sala de crisis imposible de penetrar. En la audiencia de hoy, el juez desclasificó un informe del servicio secreto que la administración había intentado ocultar.
Resulta que el propio servicio secreto se oponía al proyecto. El documento señala que la enorme zona de construcción creó una vulnerabilidad crítica en el lado este del complejo. El pozo abierto deja expuestos los cimientos de la residencia a ataques con drones, vigilancia acústica y riesgos de túneles subterráneos. El servicio secreto fue claro. El diseño del salón con paredes de vidrio era una pesadilla de proteger. Lo llamaron un paraíso para francotiradores y un imán para la vigilancia. El juez atrapó a la administración en una mentira. Usaron la seguridad nacional como pretexto para saltarse las leyes de preservación histórica, cuando en realidad el proyecto debilitaba la seguridad del país. Eso destruye por completo la defensa legal de la obra. Significa que el salón no es una necesidad gubernamental, es un proyecto de vanidad. Y bajo la Ley de Antigüedades y la Ley Nacional de Preservación Histórica, no se pueden destruir monumentos nacionales por simple ego. Los medios ya lo llaman el Salón del Infierno, porque ha atrapado al presidente en un auténtico incendio legal y político. Hablemos de la imagen pública. La política es percepción, y esta percepción es devastadora. Trump es un hombre obsesionado con la estética. Construye torres doradas, usa trajes impecables, quiere proyectar perfección y control absoluto. En lugar de eso, vive dentro de una obra inconclusa. La vista desde la ventana de la residencia donde duerme es un campo de lodo, montones de tierra, maquinaria inmóvil y vallas naranjas de seguridad. Durante meses, el ruido de la construcción interrumpió las reuniones en el despacho oval. Los empleados cuentan que las juntas se veían interrumpidas por el pitido de camiones en reversa y el martilleo de las máquinas. Ahora, con todo detenido, ese lugar se ha convertido en un monumento al fracaso. Cada líder extranjero que llega tiene que pasar frente al cráter de Trump. Cuando el primer ministro del Reino Unido visite el próximo mes, su comitiva cruzará frente a un hoyo cubierto con lonas azules. Cada noticiero que transmite desde el Jardín Norte tiene las grúas amarillas de fondo. Es un recordatorio constante, físico, imposible de ignorar, de que el presidente comenzó algo que no pudo terminar. Compáralo con la imagen del gran constructor con la que hizo campaña. Yo construyo antes de tiempo y por debajo del presupuesto. Yo reconstruiré América. Este proyecto va atrasado, está por encima del presupuesto, no tiene fondos y ahora es ilegal. Y encaja perfectamente con la narrativa del embargo de activos que mencionamos ayer. No puede pagar su edificio en Nueva York, no puede pagar su salón en Washington. El tema central es la insolvencia. ¿Por qué realmente se retiraron los donantes? No fue solo el desplome del mercado, aunque eso les dio la excusa perfecta, fue la marca tóxica. Después del desastre en Davos, donde el presidente fue objeto de burlas a nivel mundial, poner tu nombre en un salón de baile de Trump se volvió un riesgo. Imagina ser el director general de una empresa del Fortune 500 o de un gran fondo de inversión. ¿Quieres que tu nombre quede grabado en mármol en un edificio que está siendo demandado por todos los grupos de preservación del país? ¿Quieres que te asocien con una administración que embarga propiedades en Groenlandia mientras le embargan las suyas en Nueva York? El prestigio se convirtió en veneno. Los donantes se dieron cuenta de que ese salón quizá nunca se termine, o peor aún, que el próximo presidente, que según las encuestas arrasadoras probablemente será demócrata, lo derribe en cuanto llegue al poder. Nadie quiere pagar $50 millones por un edificio que puede ser demolido en 2029. Es una mala inversión. Así que usaron el colapso en Japón como salida elegante. Vieron la volatilidad, vieron las citaciones judiciales acercarse y decidieron cerrar la chequera. Y Trump se quedó con el problema en las manos, o mejor dicho, se quedó sosteniendo la pala. También hay un ángulo legal que ahora pone nerviosos a los donantes. En su resolución, el juez dejó entrever que si los fondos fueron prometidos pero nunca entregados, los patrocinadores podrían quedar bajo investigación por posible fraude ante el tribunal, especialmente si firmaron declaraciones juradas asegurando que el dinero estaba garantizado. En otras palabras,
Si alguien certificó ante la corte que los recursos estaban asegurados, cuando en realidad solo existían como promesas en el aire, el problema ya no es político, es penal. Los donantes están corriendo a contratar abogados, se están alejando de la Casa Blanca a una velocidad récord. La élite financiera que respaldaba a Trump empieza a fracturarse en pedazos visibles. Los demócratas ya están usando esto como arma política y no muestran ningún tipo de contención. El líder de la minoría en la Cámara de Representantes, Jackie Jeff, lanzó un comunicado apenas minutos después del fallo. Sus palabras fueron directas y demoledoras. Derribó el ala este, derribó la economía, derribó nuestras alianzas, y ahora está de pie en el lodo que él mismo creó. Es el comandante de la demolición. Es una metáfora poderosa, casi visceral. El ala este no era solo un edificio, era historia viva. Ahí se sentía la presencia de primeras damas del pasado como Jackie Kennedy, Nancy Reagan y Michelle Obama. Al destruirlo para levantar un salón de baile, Trump reforzó la imagen del bárbaro que arrasa con lo que encuentra. Y al no lograr reconstruirlo, alimentó la percepción de incompetencia. Las cifras de las encuestas que marcan un desplome en su apoyo se están actualizando en este mismo momento. Los votantes independientes expresan rechazo ante lo que consideran un derroche. En los grupos de enfoque se escuchan comentarios como ¿por qué está construyendo un salón de baile de $400 millones cuando la gasolina cuesta $6 el galón? Parece que le importan más sus fiestas que lo que yo pago en el supermercado. El contraste entre su obsesión por el lujo y el dolor económico de los ciudadanos es devastador. Refuerza esa narrativa de que coman pastel que tanto daño hace en tiempos de crisis. Y dentro de su propio partido, la molestia crece en silencio. Los senadores republicanos están furiosos, aunque no lo digan en público. Son ellos quienes tienen que salir a televisión y explicar por qué la Casa Blanca parece ahora una mina a cielo abierto. Un senador del ala moderada, alguien en la línea ideológica de Mitt Romney o su heredero político, fue citado de manera anónima diciendo: «Esto es lo que pasa cuando se gobierna por capricho y no por la ley. Le advertimos que no tocara el ala este. Ahora todos parecemos vándalos». Ya se habla de una posible investigación en el Senado. El Comité de Obras Públicas podría llamar al administrador de la Administración de Servicios Generales a declarar. Quieren saber quién autorizó una demolición sin tener el dinero asegurado en una cuenta bancaria. Si esa audiencia se lleva a cabo, será un desastre televisado para la administración. Entonces, ¿qué sigue ahora? El juez les dio 30 días. Consigan $400 millones en efectivo o rellenen el agujero. ¿Puede Trump encontrar ese dinero? Tal vez. Podría intentar desviar fondos del presupuesto militar, como hizo en su primer mandato con el muro fronterizo. Pero el juez se adelantó a esa jugada. La orden prohíbe de manera explícita el uso de recursos aprobados por el Congreso sin una autorización legislativa directa. Y con el desplome político a la vista, el Congreso no le va a entregar ni un solo centavo. Podría intentar algo aún más arriesgado, que un gobierno extranjero pague la obra. Imagina el escándalo. Un salón saudí dentro de la Casa Blanca, una potencia extranjera financiando una ampliación del símbolo del poder estadounidense. Eso sería motivo de juicio político inmediato. Violenta la cláusula de emolumentos de la forma más directa posible. Así que el escenario más probable es también el más humillante. La Administración de Servicios Generales contratará a una empresa para volver a llenar el hoyo con tierra. Sembrarán césped nuevo, restaurarán el muro exterior de la residencia y el salón de baile de Trump se convertirá en una especie de miembro fantasma de la historia, algo que iba a existir, pero nunca lo hizo. Para un hombre obsesionado con dejar una huella física en el mundo, este es el peor desenlace imaginable. Quería dejar un palacio. Lo que va a dejar es un parche de pasto fresco donde antes se levantaba un edificio histórico. Es el símbolo de una presidencia que prometió grandeza y entregó destrucción. Pongamos en contexto lo que se perdió.
El ala este no eran solo oficinas, fue construida durante la Segunda Guerra Mundial, bajo el mandato de Franklin D. Roosevelt, para ocultar la edificación del búnker subterráneo conocido como el Centro Presidencial de Operaciones de Emergencia. Ha estado en pie por más de 80 años. Ahí trabajaba el equipo de la primera dama, el motor del llamado poder suave de la presidencia. Era la entrada principal para los visitantes. Ahí comenzaban los recorridos guiados. Al derribarlo sin un plan claro, Trump cortó el brazo social de la Casa Blanca. Se reporta que Melania Trump, o la figura que cumple actualmente el rol de primera dama, se encuentra prácticamente sin hogar dentro del complejo. Su equipo trabaja desde una sala prestada en el edificio de oficinas ejecutivas Eisenhower, al otro lado de la calle. Están separados físicamente de la residencia. Las versiones internas sugieren que la primera dama está furiosa. El salón de baile también iba a ser su legado, el lugar donde recibiría a invitados y organizaría galas. Ahora se ha convertido en su mayor vergüenza. La fricción interna entre el ala este y el ala oeste es tan fuerte que se puede sentir en los pasillos. El Fideicomiso Nacional para la Preservación Histórica no suele ser una organización combativa. Normalmente organiza galas, rescata viejas oficinas postales y protege edificios antiguos. Que haya demandado a un presidente en funciones es una medida extrema, casi nuclear. Para ellos, esto representaba una amenaza existencial al patrimonio cultural de los Estados Unidos. Su argumento fue simple y contundente. La Casa Blanca no es propiedad del presidente. Pertenece al pueblo. Está bajo custodia, no bajo posesión. Trump la trató como si fuera una versión norteña de Mar-a-Lago. Como si fuera una propiedad de lujo en Palm Beach, lista para ser demolida y reconstruida a capricho. El fallo del juez establece un principio legal clave: administración y cuidado, no propiedad. Este precedente va a perseguir a Trump durante el resto de su mandato. No podrá ni pintar una pared sin un permiso. A partir de ahora, los tribunales revisarán cada solicitud de remodelación con lupa. Hay un detalle que muchos noticieros pasaron por alto. Los trabajadores en el sitio de construcción pertenecen a sindicatos, obreros, operadores de grúas, especialistas en concreto. Cuando el impacto financiero de Japón se sintió el viernes, los sindicatos exigieron garantías de pago. Ellos conocen la reputación de Trump, saben su historial de dejar cuentas sin pagar a contratistas en Nueva York y Atlantic City. La empresa constructora, probablemente una firma grande como Turner o Gilbane, no pudo dar esa garantía porque el dinero de los donantes se congeló. Los sindicatos se retiraron de la obra antes incluso de que el juez emitiera su orden. El juez solo confirmó lo que el mercado laboral ya había decidido: sin pago, no hay trabajo. Trump, el autoproclamado constructor, perdió el respaldo de los propios constructores. La imagen de trabajadores sindicalizados abandonando una obra de Trump envía una señal potente a los votantes de clase trabajadora, de los que él depende políticamente. La afirmación de que el salón de baile era para albergar una nueva sala de situación fue, quizá, la mentira más peligrosa de todas. La sala de situación actual en el sótano del ala oeste fue renovada por completo en 2024. Es de última generación. Costó $50 millones. Funcionarios de inteligencia testificaron a puerta cerrada que mover ese centro de mando a un sótano debajo de un salón de baile con paredes de vidrio era una locura. Jamás colocas la sala más segura del mundo debajo de una pista de baile, dijo uno de ellos. Y mucho menos al lado de una cocina de banquetes. El juez escuchó ese testimonio. Fue la prueba definitiva. La pistola humeante que demostró que la excusa de la seguridad nacional era solo un pretexto. Quedó claro que la administración estaba dispuesta a poner en riesgo la seguridad real por un espacio para fiestas. Ahora surge una amenaza legal aterradora para los asesores jurídicos de la Casa Blanca. Si la administración presentó declaraciones juradas ante el tribunal afirmando que el dinero estaba asegurado cuando en realidad solo había promesas, eso podría constituir perjurio. El juez ordenó que la Casa Blanca entregue los compromisos de los donantes antes del miércoles. Quiere ver los nombres, quiere ver las firmas.
Si esos documentos demuestran que el dinero nunca estuvo realmente ahí, que todo era una fachada, alguien podría terminar en prisión. No será el presidente, pero podría ser el administrador de la Administración de Servicios Generales. Podría ser el responsable de finanzas de la campaña. Esto transforma una disputa por una obra en una investigación criminal por fraude. Y así, justo cuando el frente del salón de baile se derrumba, el llamado Salón del Infierno se convierte en el broche final de una semana de pesadilla. Todo comenzó con una mentira en Davos sobre Groenlandia. Siguió con un colapso financiero en Tokio, golpeó de lleno con un embargo en Nueva York y termina con un hoyo en el suelo en Washington. La estructura de la presidencia de Trump se desmorona igual que el ala este. Los cimientos, dinero, miedo, imagen, competencia, se han ido. Estamos viendo a un presidente sitiado dentro de su propia casa, literalmente. No puede construir, no puede pedir prestado, no puede presumir. Lo único que le queda es mirar con furia el lodo al otro lado de su ventana. Vamos a seguir de cerca los documentos que presente la Administración de Servicios Generales. Si emiten un contrato de remediación, es decir, la orden para rellenar el terreno, te lo vamos a informar de inmediato. Porque ese será el momento exacto en el que la era Trump se quede oficialmente sin concreto. El presidente constructor se ha convertido en el presidente destructor, y el agujero en la avenida Pensilvania es la prueba imposible de negar. Sarcasmo aparte, suscríbete, dale like, comparte.